Si se consiguiera un micro decente. Mira que se lo hemos repetido muchas veces, lo del micro, ¿eh? Hola. Ah, que está aquí, que ha llegado ya. Perdona, se me escucha mejor que a ti. Hola. Uy, 3 minutos de retraso, Maribel. Esto no puede ser, ¿eh? Pues, Joder, es que... Es que me estaba sonando los mocos porque luego decís que se escucha que en el sorbes. directo. Y digo, bueno, pues nada, me sonan los mocos antes. Te regalaste un montón el otro día, El ¿eh? otro día lo oías hasta yo. Sí, pero no puedo estar a todo. O me suenan los mocos, o hablo, o le doy aquí al microfonito para que Oye, se me pero el escuche. trancazo este te está durando mucho, ¿no? Ya, es que yo creo que es alergia o algo. Porque me pica la nariz un montón. Alergia en febrero. Sí, no sé. Soy especial. No, podría ser, podría ¿Qué se ser. va a hacer? Sí, claro. Alergia a la uni. Yo también la tenía esa. Sí. A la vida, la verdad. Vamos a darle al tajo, ¿sí? ¿Empiezo yo? Sí, dale. Vale, venga, comando G. Vamos. Llamada a pista, episodio 58. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, Maribel Matei, Hola, aquí también estamos con Santi. Santi Godoy. Esto cada día Hola. funciona mejor, ¿eh? Las confianzas. Esto cada día Esto funciona mejor. hay que mejorarlo. Es que no lo preparamos nada. Pero no hemos dicho que la entraría comando G, ¿no? Hemos dicho que la entraría comando G, ese acuerdo no me ha llegado a mí. A mí tampoco. Ah, vale. Eso Pues te la has saltado tú por toda la patilla, ¿eh? Pues aquí estamos, Maribel Matei, Santi Godoy y el que les habla, Willy Cornet, esgrimista intermitente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, la verdad. Estoy aquí pasando una mañana súper agradable con vosotros dos. Lo mismo digo, ¿eh? Me estáis haciendo perder ahí créditos de la universidad, pero todo muy bien. Bueno, estos créditos son muy recuperables. No ganamos dinero si es que perdemos dinero ya, ¿eh? Llega un momento, este podcast está viento en popa toda vela, ¿eh? Es inversión en bueno, de hecho, tu modus vivendi, la esgrima, inversión en visibilidad, inversión en el amor y la pasión que tenemos por este deporte. No hay otra cosa que nos pague más que esto. Ha habido un incremento de 200% en las matriculaciones desde que hay el podcast. Bueno, pregúntate por qué te va tan bien en el club. Igual es porque soy muy bueno. Te estás volviendo una eminencia, Miranova. Sí, porque soy el único. Bueno, esta presentación que hemos hecho hoy es mejorable, evidentemente, y la próxima no podemos fallar. La próxima no podemos fallar, ¿de acuerdo? No fallamos. La próxima ya me lo tengo apuntado aquí en la mano para que no se me olvide. No podemos fallar como tampoco falla nuestro patrocinador de la semana. ¡Ostras, como lo sila, Willy! ¡Es que me encanta! Fencing Fan Neps nunca te va a fallar en tu punta. Nunca vas a perder la punta y nunca vas a perder un tocado porque la punta no está en su sitio. Y ahí están los Neps. ¡Qué bonito! ¿Has visto? Qué bueno. Últimamente, ¿sabéis que utilizo yo los Neps en todas las espadas de la sala? Hombre, faltaría más. No, pero las de batalla, las que usa todo el mundo y las que los niños las usan más como raquetas que como espadas. ¿Y has notado una diferencia? Y no fallan, se rompen todas, pero las puntas siguen ahí, inamovibles, como el paso del tiempo. Joder, pues para romper una espada, jope. Bueno, no, se rompen. ¿Los floretes duran mucho o qué? Porque las espadas, bueno, no sé. ¿Qué va? Los floretes no duran A ver, nada. depende, ¿eh? No Lo que sé. pasa es que los floretes lo que pasa es que tienen la hoja rectangular y que suelen ser bastante más flexibles, por lo tanto tienen un juego mucho mayor. La espada es más fácil que coja vicio y en el momento que coge vicio, todo el esfuerzo va al mismo punto. Y eso lo que hace es que la espada dure menos, porque se generan como microfisuras en el acero
y toda la tensión va a las microfisuras. Entonces hace bueno, que la hoja se vaya rompiendo al final donde hay o la fisura o la espada viciada. Sí, no está bien forjada la espada. No, pero la verdad es que... Si la hicieron los de Sí, Forjado a claro. Fuego, La verdad es que yo me sorprendo ahora viendo a los chavales y chavas de mi club que compiten y demás. Digo, yo iba y compañeros míos íbamos a florete por semana o así. O sea, éramos bastante brutitos y ahora no son tan brutitos y les duran más los floretes, ¿no? Florete por semana, pero es una barbaridad eso. Tenía un no, compañero florete por semana es una ruina. que iba a florete por competición clásica. O sea, luego ya compramos un poquito mejores y nos duraba un poquito más, pero es verdad que éramos muy brutitos. Se lo tengo que... Hay que tener en cuenta, y yo hago un llamamiento al tema material, porque sí que es verdad que, por ejemplo, hay materiales para todos los gustos y todos los bolsillos, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando te dedicas un poquito al deporte, el invertir en un material que sabes que te va a durar un poquito más siempre es mejor, ¿sabes? Al final, si sacas cuentas, tener tres hojas baratas o una hoja menos cara, al final o una hoja más cara, pero que sabes que va a durar más, es preferible comprar la hoja más cara, porque al fin de cuentas, si tienes que comprarte tres hojas baratejas que te van a durar eso, 2-3 meses, no tiene sentido. Tu hijo está de acuerdo contigo. Y yo te diré más. O sea, Ya, perdón, es que está muy animado hoy. no, tranquilo, tranquilo. La semana que viene presentamos a 4. Podemos presentar también a Bruno en la rueda de Comando G. Pero sí que es verdad que otra cosa también añadido, aparte de la durabilidad, cuando inviertes bien en una hoja, es que la propia arma, aunque no la apartas, aunque no la rompas, hombre, el que no se te vicie rápidamente te ayuda muchísimo y hace que no solamente dure más la espada, sino que además tu manera de tirar, ¿no? Que te ayude más en la pista. Sí, Yo eso lo noto mucho. Yo siempre me compro espadas con un cierto nivel, hojas con un cierto nivel, pero solo por eso, porque si yo cojo una hoja pues más barata y tal, no me siento igual en la pista, la noto como más flexible, se me ablanda más, se me pilla el vicio en el punto que no me gusta antes y eso no me gusta después en el asalto, mira, ¿eh? yo te voy a decir un paso más, y es que Juanjo Michavila, el entrenador del SAM, hacía clases él como entrenador con hojas FIE, porque decía que el comportamiento de las hojas en la clase, para él dar los estímulos era mucho más directo y no se deformaba como cualquier otra hoja. O sea que aquí también todo el mundo que tenga sus manías con las hojas, ¿eh? Pero hay gente que tiene menos hojas, tiene menos manías que otras. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en dar clases con un palo de escoba, ¿eh? Bueno, pues dicho eso, ya sabéis que podéis encontrar los NEPs, que estos no te van a fallar, como la entradilla de llamada a pista, en www.fencingfan.com o en vuestro distribuidor favorito. Así que aquí lo tenemos, el patrocinador de la semana. Qué bonito. Vamos al contenido. Santi, ¿con qué nos vas a deleitar hoy? ¿Qué tema te has preparado de manera profunda para poder compartir con nosotros? Vale, yo quiero hacer un llamamiento porque últimamente he tenido unas situaciones que me han hecho reflexionar sobre la evolución del aprendizaje dentro de un club, ¿no? Entonces, nos podemos fijar que hay según qué elementos que nos llevan a estancarnos, ¿no? De esa sensación que tenemos de no avanzar, esa sensación que tenemos de, ostras, no es que no avanzo, sino que me quedo peor que como estaba, ¿no? Y muchas veces esta sensación es un engaño, porque nos fijamos que la solución o muchas de las soluciones que a mí me dan cuando yo tengo esta conversación con mis alumnos es de, no, es que hay que aprender más esgrima porque tengo que tener más recursos, porque si tengo más recursos sabré solucionar más situaciones. Y muchas veces mi respuesta es, no es el tema de saber más recursos, sino es el tema de aplicar los recursos que ya sabes en un momento determinado. ¿Vale? Entonces, al final...
Mi hijo está jugando a los pececitos, por eso grita tanto. Está muy motivado. Perdón, es que no puedo controlarlo, es incontrolable. Pues la idea es un poco discutir el hecho de tener en cuenta que no es tanto saber esgrima o saber mucha esgrima como saber aplicar lo poco que sabemos de manera correcta, ¿vale? Y muchas veces esta sensación de no saber, no poder solucionar situaciones o esta situación de estancamiento no es la respuesta el saber más, porque aparte es un elemento que es un arma de doble filo, porque no porque sepas más vas a poder aplicar más, ¿vale? Entonces es establecer un poco los parámetros de aprendizaje que no solo son el conocer la técnica, sino hay una parte que hemos comentado que es un poco autónoma, que es saber aplicar la técnica en una situación de combate. Siempre estamos hablando que el trabajo en parejas, ¿no? o el trabajo con un maestro, trabajo de clase individual, es una situación más o menos de laboratorio. ¿Qué quiere decir? Es una persona que te ayudará en todo lo posible para que puedas hacer el ejercicio. Cosa que es curioso porque después nosotros pasamos de un trabajo colaborativo, ¿no? De trabajo en parejas o un trabajo con el peto del maestro a un trabajo a una situación de completa oposición, que es el combate, ¿no? Pasamos de una situación en la que mi compañero o mi maestro me está ayudando a que salga la acción, y a la aplicación real tendré una persona que hará todo lo posible para que esa acción no salga. Entonces, tenemos que establecer además de unos criterios, tenemos que establecer un orden en el proceso de aprendizaje, que no es solo el trabajo en parejas, peto de maestro y ya me saldrá en el combate, porque dentro del combate también hay que tener en cuenta que hay un proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje dentro de todas las situaciones que yo he visto con mi compañero en el trabajo en pareja o dentro de todas las situaciones que me ha presentado mi maestro en la clase individual, cómo definir esas situaciones en un contexto en donde hay una persona que está completamente en contra mía. ¿Vale? Entonces, ese trabajo que es dentro del combate, pero que no es un combate al uso. ¿Por qué? Porque tiene que ser un combate didáctico. ¿Vale? Y este elemento, mucha gente no lo entiende, que hay un proceso dentro del combate que es también de aprendizaje. Porque no que te salga en el trabajo en parejas te va a salir en el combate, y tú tienes que establecer este criterio dentro del combate para practicarlo en un combate didáctico, y que después en un combate real, pues en una competición o en una pool de sala o en una competición de sala o en un combate que tú establezcas que quieres ganar, pues te pueda salir. Sí, o sea, yo muchas veces lo que veo, ¿no? Es que muchos tiradores y tiradoras quieren mecanizar movimientos, ¿no? Que es muchas veces en clase pues te piden hacer muchísimas cosas que son variantes de algo que ya saben, y no es cuestión de mecanizar esos movimientos. Es verdad que después de llevar unos cuantos años tirando, pues obviamente la cuarta respuesta, por ejemplo en el florete, la cuarta respuesta o la sexta respuesta, pues al final de hacerlo tantísimo, porque es una acción que haces mucho, pues no es que la mecanices, pero te sale más rápido. Pero al final lo que tienen es que observar lo que tú decías con los recursos que tienen, observar cuándo, en qué momento del asalto pueden utilizarlo. Porque muchas veces quieren utilizarlo sin orden ni concierto, ¿no? Y a ver, que eso es normal, ¿no? Aprendes algo nuevo, quieres hacerlo y no tienes muy claro cuándo hacerlo. Entonces, precisamente por eso es importante en los asaltos aplicarlo, y sobre todo también entender que los asaltos de entrenamiento, como dices, son asaltos didácticos. O sea, si tú, por ejemplo, en una clase aprendes a hacer finta y pase, aplícalo en los entrenamientos. Quiero decir, aunque pierdas 15-2, pero tienes precisamente en los entrenamientos que no te estás jugando nada, tienes que intentar aplicar esos conocimientos y no hacerlo directamente en la competición, porque lo más probable es que no te salga, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, más que mecanizar esos movimientos nuevos, esos recursos nuevos que estás, que estás recibiendo, sería observar, y también en la clase, en vez de repetir un mismo movimiento una y otra vez, ir cambiando para que observes las variantes que, que se pueden dar
de una misma acción. Claro, de ahí viene la complejidad seguramente de la esgrima en general, ¿no? Porque tiene un elemento táctico que justamente es el saber, ¿no? Que entiendo que es lo que tú, a donde tú apuntas, ¿no, Santi? O sea, yo debo conocer qué es lo que yo puedo hacer para conseguir el tocado de mi contrincante. Y esto implica conceptualizar lo que está pasando en el asalto. Tengo que entender qué es lo que está pasando. Tengo que saber leer el movimiento de mi rival. Y tengo que saber construir mi movimiento para poder conseguir ese tocado. Pero claro, todo esto es un ejercicio mental. Es casi como jugar al ajedrez, ¿no? Yo hago un movimiento, espero que suceda otra cosa y yo tengo que hacer otra cosa. Y eso está muy bien, sería todo el planteamiento táctico, pero solo con eso, vamos, estás lejos de conseguir tu objetivo que es tocar, porque luego viene la ejecución. O sea, una cosa es el planteamiento mental y otra cosa es la ejecución. Y ese equilibrio entre ambas partes es clave. Por mucho que tú sepas, si no lo sabes ejecutar correctamente y en el momento adecuado, no vas a conseguir tu objetivo. Y a veces es mejor, pues, tener un planteamiento táctico suficientemente rico como para poder resolver un mínimo de acciones, evidentemente, pero estarás seguro de que esas acciones tú puedes ejecutarlas en la pista, porque si no vas a ir perdidísimo. Incluso yo te diría que igual hay veces que hay tiradores que son de una o dos acciones que las saben ejecutar súper bien y las saben resolver muy bien y son muy efectivos en la pista también. Sí, y es lo que tú has dicho. O sea, no por conocer un movimiento, sabes aplicar el movimiento. O sea, es también lo que ha dicho Maribel. Eh, yo puedo saber la ejecución técnica de una parada o la ejecución técnica de una acción concreta y no por eso sé hacer la acción. ¿Por qué? Porque la acción es un elemento de esto, de una combinación entre el gesto técnico, el momento y la distancia. ¿Vale? Entonces, el momento y la distancia es un elemento que es difícil, y siempre lo hemos estado hablando, ¿no? El tiempo y la distancia es un elemento súper difícil de concretar porque es variable según con quién me estoy enfrentando, según con mis capacidades físicas o también muchas veces según mi confianza con el otro tirador, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que con un tirador, ostras, tenemos esta confianza y mis fondos son de 3 metros y porque puedo hacer un fondo de 3 metros y con otro tirador que no tengo tanta confianza, mi fondo ya no es de 3 metros, sino que es de metro y medio, es la mitad, ¿sabes? Entonces, esas características que me presenta un combate, tanto porque el tirador es mejor o peor que yo, porque el tirador es más alto o más bajo que yo, porque el tirador es más ofensivo o defensivo que yo, todos esos elementos modifican mi acción, mi punto crítico, ¿no? Que se dice, el punto donde yo puedo ejecutar la acción y puedo ejecutar el tocado también. ¿Y eso en sala cómo se trabaja? ¿Vale? Porque, sobre todo, toda esa parte del tiempo, de entender el tiempo, ¿cómo lo puedes trabajar en el día a día con un alumno? Esto es sobre todo un trabajo de paciencia, un trabajo de que él sea consciente también del proceso de aprendizaje, ¿vale? Muchas veces decimos que y creo recordar, hubo un capítulo en el que hablamos también de lo que necesitaba saber el tirador y lo que no necesitaba saber, ¿no? El tirador no necesita saber toda la planificación, no necesita saber todo lo que hay detrás de un movimiento, pero sí lo que necesita saber es el proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, si tenemos que invertir un poco en el proceso de aprendizaje, de hacer entender el proceso de aprendizaje, que no se acaba solo en el trabajo en parejas, no se acaba solo la clase de peto, sino que también hay un elemento dentro del combate que no es la aplicación directa, ¿sí? Porque tú no... Querer aprender una acción en trabajo en parejas o en clase individual y querer aplicarla directamente sin pasar en este proceso didáctico del combate es como querer haber aprendido a andar en bici el mismo día y querer hacer una carrera ya de descenso de montaña. No, no, tendrás que entender cómo es el descenso, tendrás que entender cómo se comporta la bicicleta en descenso en tierra, qué puede pasar, qué no puede pasar. Entonces, todas estas cosas, yo no puedo pretender aprender un movimiento y aplicarlo directamente en, en, en el combate, porque no sé las condiciones que se van a dar en un combate. Y lo bonito de la esgrima es que incluso con la misma persona, dos combates diferentes
una me puede salir y la otra no, porque la misma persona que tengo delante puede haber cambiado. Entonces me cambian las circunstancias en las que yo puedo plantear esa acción. Entonces, es un poco el hecho de lo que, retomando lo que ha dicho Maribel, ¿no? El coger e intentar definir en qué situaciones se puede dar esta aplicación y en qué situaciones no, ¿vale? Y eso no lo puedes hacer pensando en querer ganar el combate. Tienes que liberarte de ese pensamiento de querer ganar el combate porque tienes que invertir esos tocados en aprender. ¿Y qué papel juegan, por ejemplo, hemos hablado de clase individual, hemos hablado de ejercicios por parejas, qué papel juegan los asaltos dirigidos o los asaltos, digamos, especiales que puedas plantear en un entrenamiento, ¿no? Para potenciar que se utilice, porque muchas veces el tirador no va a tener, o sea, también hay que, digamos, eh, darle un empujoncito, ¿no? Para que utilice ese ejercicio o esa técnica. ¿Qué papel juegan esos saltos Mira, yo dirigidos? creo que yo cada vez estoy utilizando más los asaltos dirigidos y menos el trabajo en pareja, porque me estoy dando cuenta, y esto me di cuenta en la concentración que hizo la Federación Española ahí en Madrid, eh, me di cuenta de eso, que al final nosotros mismos hemos falseado la esgrima. O sea, los entrenadores hemos falseado la esgrima. ¿Por qué? Porque la esgrima, yo siempre pongo el mismo ejemplo, no es como los deportes orientales. La esgrima la finalidad de la esgrima es una aplicación práctica 100%. Entonces, nosotros mismos hemos establecido por comodidad, entiendo, o por estructura de clase, hemos establecido que el trabajo en parejas puede ser el trabajo más usado en club, pero es el que más se aleja de la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno, el que tienes delante, el trabajo en parejas cuando es más de 10 repeticiones, ¿sí? El que hace la acción ya no la hace real, el que hace la reacción ya no la hace real, y entonces estamos generando unas dinámicas falsas, porque ya no sirven. Si yo tengo que hacer una parada-respuesta, pero el que tengo delante no me está haciendo un ataque, que yo haga una parada-respuesta sobre un ataque falso es lo peor que me puede pasar. ¿Por qué? Porque me estaré acostumbrando a hacer una parada-respuesta sobre algo que no hace falta defenderse. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce que cuando yo tenga que hacer una parada-respuesta real en un combate, no me saldrá. Y porque no me sale, no genero la confianza y no la vuelvo a hacer. Y en una situación en la que tengo que hacer sí o sí parada-respuesta, no tendré nunca la confianza necesaria para poder hacer la parada-respuesta. Entonces es el pez que se muerde la cola. Es una trampa al solitario, ¿no? Es de, bueno, entonces tenemos que conseguir un poco el hecho de el trabajo en parejas es necesario porque la mecanización es necesaria, pero no debería ser el centro del trabajo, sino que debería ser una parte, y ya no una parte importante, sino una parte del entreno. Y todo esto se debería centrar mucho más en la aplicación, porque que yo esté dando un año entero acciones de esgrima en trabajo en pareja y que mis alumnos puedan hacer todo el círculo táctico complejo en trabajo en parejas, no quiere decir que lo puedan aplicar en un combate. Es más, seguramente no lo podrán aplicar en un combate. ¿Por qué? Porque entran muchas variables. La variable de incertidumbre, la variable de indecisión, la variable de que tengo que pensar mucho en las cosas porque tengo mucha información. Entonces, mucho mejor el hecho y yo esto es lo que he aprendido y lo que estoy aplicando ahora, el hecho de coger mis 4 acciones naturales en mí, ¿no? Y siempre dicen, los franceses, hablando con un entrenador francés, los franceses entrenan 6 acciones. 6 acciones. Los franceses, equipo francés, ¿eh? 2 acciones ofensivas, 2 defensivas y 2 contraofensivas. Porque saben que con 6 acciones, bien aprendidas y bien trabajadas, pueden solucionar cualquier cosa. ¿Por qué necesitan saber 27 si con 6 acciones pueden hacerla? El trabajo no es el poder hacerla o poder no hacerla. El trabajo es saber buscar la situación en la que yo siempre podré hacer mis acciones. Y es el cambio de paradigma. Es el cambio de poder solucionar todo
a generar el contexto en donde yo lo puedo solucionar todo. ¿Vale? Y eso es un cambio súper bestia en la cabeza. Porque me da igual que el otro sea alto, bajo, tal, tal. Porque si yo consigo que el contexto del combate siempre pueda yo hacer, por ejemplo, un contratiempo, mi trabajo se centrará en que el otro estire el brazo para yo cogerle el hierro en esa contra, ¿no? Pues eso es lo que tengo que trabajar yo. Entonces, no es saber todo para solucionarlo todo, sino que es crear el ambiente en el que yo sé que lo puedo solucionar todo. Lo acotas, es lo mismo acotando todas las situaciones. Sí, yo creo que precisamente lo que decía, ¿no? Que es más enseñar a observar, ¿no? Con esas 4 o 5 acciones que te salen, que sabes y que has hecho de forma técnica, o sea, que has aprendido de forma técnica en las clases y en los ejercicios, observar cuándo puedes hacerla y y cómo hacerla también. O sea, luego también en el asalto varía la forma de hacerla. Pues a lo mejor tienes que meter un ataque más largo que el que has visto en clase o el que has visto en el ejercicio. Y esa capacidad de observación al final hace que también reduzcas tu tiempo de reacción, ¿no? Y, y eso es lo que más sirve, intentar con esas 4 cosas que sabes solucionar todas las situaciones en las que te presente. Y yo ¿Cuántas acciones tú hacías durante el combate? O sea, ¿cuántas acciones dirías tú que cuando tirabas hacías de manera efectiva? No el número de acciones totales, sino el número de acciones efectivas que tú podías hacer dentro de un combate. mi- Que tú tuvieras el control absoluto de esa acción. Mira, yo es que soy muy mal ejemplo. O sea, yo soy como... eh, no, o sea, soy mal ejemplo en cuanto que lo que yo digo, precisamente no, ahora lo veo, pero cuando tiraba de competición, pues me costaba, que era utilizar los entrenamientos como lo que son, ¿no? Asaltos de entrenamiento. Entonces, no introducía siempre todas las posibilidades que tenía porque no me salían, ¿no? Entonces, lo que dices, ¿no? Me frustraba y tiraba de lo que ya sabía, ¿no? Entonces, yo acciones que pueda utilizar, pues para dar respuesta, pero claro, la parada de respuesta hay distintas paradas, obviamente, ¿no? Entonces, esas paradas respuestas, obviamente, tienes que aplicarla en el asalto de no solo cuarta respuesta, sino también es sexta, es octava, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una acción que a mí me costaba mucho era la finta y pase, que sigue costándome bastante. Entonces, yo casi siempre utilizaba la misma preparación. Es cierto que ahora pues, que estoy más desahogada, no estoy entrenando para una competición, pues intento distintas preparaciones, pero siempre utilizaba la preparación en cuarta y a partir de ahí observar qué hacía el rival, pues para bien hacer finta o pase, intentarlo, em, o ataque directo, o, o cualquier otra acción que a partir de esa preparación, ante la reacción del rival, pudiese terminar, ¿no? Pero es verdad que también, bueno, he tenido muy buenos compañeros y compañeras y muchas veces durante el asalto surgen dudas, ¿no? Pues te hace una acción que nunca habías visto. Oye, ¿cómo puedo parar esto? ¿Cómo puedo reaccionar ante esto? Y lo vas practicando, ¿no? Entonces ese proceso de aprendizaje también entre compañeros y compañeras, la verdad es que a mí me sirvió mucho. Yo cuando entré a hacer esgrima, que no fue hace tantísimo, em, mis compañeros ya llevan bastante tiempo. Entonces, ese aprendizaje de tú sabes más, tú llevas más tiempo, o sea, no saber más, pero me estás haciendo una acción que no conozco, em, ese preguntar, oye, ¿y cómo crees que podría solucionar esto? Vamos a practicarlo un poco, tal. Y que te digan, es algo que ya sabes, lo único que hay que hacerlo de forma distinta, ¿no? Y también yo trabajaba mucho el tema de la distancia, ¿no? Al final decíamos, el esgrima es distancia y tiempo. Y es muy difícil de coger, sobre todo al principio, ¿no? Sobre todo la distancia. A mí el tiempo, la verdad, no me costó muchísimo, me costó mucho más la distancia. Yo me metía muchísimo en distancia y de hecho lo sigo haciendo. Entonces, eso es observar la distancia que tienes simplemente y no precipitarte. Entonces, yo utilizaba a lo mejor, no sé, pues más o menos igual, o sea, realmente para dar respuesta
Y luego también utilizaba mucho el dejar corto y empezar yo mi acción. O sea, no precipitarme en esa salida. Y el ataque, pues, por ejemplo, un ligamento lo utilizaba muy poco. Yo era más de ataque sin hierro, buscar el ataque directo, engañando, ¿no? Engañando con la preparación, engañando con la finta. Y no se me dio del todo mal, ¿no? Pero al final son variantes. Son variantes y te tienes que tú medir también en el asalto de qué estás haciendo mal, y en los asaltos de entrenamiento tomártelos como lo que son, ¿no? Asaltos de entrenamiento. No porque no te salgan los ataques, tienes que dejar de hacerlos. Que es algo que a lo mejor yo cuando estaba compitiendo, muchas veces los entrenamientos no entendía, ¿no? Y me frustraba también con los asaltos dirigidos, porque claro, te ponen un asalto sin hierro y tú solo sabes, o tu acción es para ir a responder, pues ahí te cuesta, ¿no? Pero al final vale la pena forzarse un poquito, porque luego en el asalto real, en el que cuenta, ves que funciona, y te das cuenta de que has aprendido mucho más con ese asalto dirigido, o eso, forzándote a hacer algo que está fuera de tu zona de confort para aprenderlo, ¿no? O sea, yo no utilizaba muchísimas acciones, pero cuando no funcionaban, por ejemplo, el entrenamiento me forzaba a hacer cosas distintas aunque no tocasen, porque al final entrenando es como en la forma en la que van a tocar los saltos de verdad. Obviamente los recursos son muy necesarios. No es que dejes de tener recursos o no, pero siempre hay que acotar, porque el peor problema que yo me puedo encontrar en la esgrima es la intoxicación, ¿no? Es la intoxicación de información propia y del rival. Porque si yo tengo un abanico de 15 soluciones, elegir entre 15 o elegir entre 5, obviamente elegir entre 15 requiere mucho más tiempo que no de elegir entre 5. Entonces, no es que no sepas las 15, es que tú tienes la capacidad de elegir solo 5 de las que sabes que mejor resultado te van a dar. Entonces, es simplemente el cambiar cambiar el paradigma de no por saber más esgrima seremos mejores, sino que hay un proceso que es el proceso de aprendizaje por combate, que es que tenemos que olvidarnos un poco del resultado del combate para conseguir un aprendizaje mayor. Y es el hecho de poder adivinar o poder anticipar las situaciones, y yo ser capaz de ser consciente de anticipar estas situaciones. Porque otra cosa es que si yo estoy en un combate y no sé ver cuándo se tiene que aplicar todo esto, lo hemos dicho antes, saber toda la esgrima del mundo no me sirve de nada si no puedo aplicarla. Entonces es un poco el trabajo que esta semana, por ejemplo, yo he hecho mucho en clase de aplicación práctica. Y yo, por ejemplo, ahora en mi club siempre trabajamos temas por meses, y hasta mitad de mes, las primeras semanas o la primera semana y media, lo que hacemos es gesto técnico, y a partir de ahí todo lo que queda el resto de mes son las diferentes situaciones en las que nosotros podemos aplicarlo a nivel efectivo. Entonces, simplemente quito importancia al gesto técnico para que ellos puedan aprender la importancia de verlo en la pista. Porque si lo pueden ver en la pista, eso que tenemos ganado, tenemos mucho ganado ya. Sí, bueno, también la clase individual, aparte de, o sea, quiero decir, también puedes introducir, ¿no?, esa táctica. Y un ejemplo es muchas veces cuando nosotros dábamos clase y te paran y te responden. Esto es así, eso pasa en la vida real, quiero decir. En la vida real no te paran, terminas la acción, ¿no? Entonces, en esa clase individual con el entrenador, ¿no? Me paran, ahora soluciónalo. O sea, porque en el asalto lo vas a tener que solucionar. O sea, quiero decir, hay muchas maneras de introducir esa realidad también en las clases, en los ejercicios a lo mejor los ejercicios por parejas puede ser más complicado, pero una clase en la que el entrenador, digamos, domina lo que estáis haciendo, tiene programado lo que estáis haciendo,
y hay más, digamos, más relajación, decir, es que, vale, no te ha salido el pase, por ejemplo, pero es que te he parado, ¿ahora qué? Si te toco, va a ser punto mío. Entonces tienes que solucionar esa acción y la tienes que solucionar con las herramientas que tienes. Yo te voy a decir distintas formas de solucionarlo. Vamos a probar distintas formas de solucionarlo. Pero al final, hacer las clases más cercanas a lo que te vas a encontrar en un asalto, ¿no? Al final no siempre te va a salir bien las cosas en un asalto y a partir de ahí tú vas a tener que solucionarlo. Es decir, si yo te pongo a dar clase y te paro, solucionamelo porque si no te voy a tocar, ¿no? Entonces, intentar hacer esas clases más reales también ayuda mucho a que no te frustres a la hora de no me ha salido una acción, no, pues vamos a solucionar, tengo recursos para solucionarlo y bueno, también, por ejemplo, en el florete ayuda mucho tener clara las prioridades, ¿no? Tener claro las reglas del juego, porque si no lo tienes claro, mm, te empeora aún más el hecho de que no sabes cuándo puedes utilizarlo. Es decir, si yo te enseño a hacer una para respuesta, pero la haces en un momento en el que tienes la prioridad y yendo a parar, puedes perder esa prioridad, no has entendido bien que las prioridades son así. Entonces también, en el caso de las armas de convención, ayuda mucho tener clara esa prioridad para saber qué tengo que hacer para recuperar la prioridad, que al final es lo que me va a dar el punto, no que haga una parada de respuesta perfecta, pequeñita y demás. Claro, yo creo que uno de los problemas que tú apuntabas al principio de todo, que tenemos los alumnos y los tiradores, es que no sabemos resolver bien o aprovechar correctamente determinados ejercicios de clase, ¿no? Como el trabajo en parejas o el trabajo en combate. Y esto que tú decías al principio es que yo antes no lo aprovechaba igual, ¿no? Cuando estaba trabajando algún tipo de acción en un combate dentro de un entrenamiento. Y lo que te pasaba a ti, Maribel, es que le pasa a gente de 40 y de 50 años que está entrenando y que lleva muchos años de esgrima. O sea, en la sala, en la sala del Garraf con Santi, a veces practicamos de esta manera. Y yo me encuentro a veces tiradores que tengo delante que cuando el objetivo es utilizar un combate para hacer algún tipo de acción concreta, para ir acostumbrándonos o para ir aprendiendo a introducirla dentro de nuestro esquema de posibilidades de combate, la gente pasa. O sea, y a veces pasa conscientemente, que esto quizás es ya el caso extremo, el que ya directamente dice, bueno, ya que vengo aquí voy a tirar. Pero también pasa inconscientemente. ¿Por qué? Porque, claro, estamos luchando contra un esquema mental de automatismo que tenemos introducido, sobre todo si llevas mucho tiempo en la esgrima. Cuando te pones en la pista e intentas simular un asalto real, pues tu cerebro automáticamente ya te va guiando hacia la acción que de manera más habitual o más natural te va a salir. Y de construir eso es muy complicado y requiere tiempo, y requiere paciencia y requiere ser patoso, ¿no? Y esto sucede a veces que, pues yo que soy una persona pues con tendencia a la parada, cuando mi acción tiene que ser un contraataque o un contratiempo, pues tengo que realizar un esfuerzo consciente para no hacer lo que me sale de natural, ¿no? En aquellos casos, Santi, que nos dices lo de ahora no se puede parar, pues la cantidad de veces que me sale una parada porque mi cuerpo, más que mi cuerpo, mi mente lanza automáticamente ese mensaje a mi cuerpo y mi cuerpo reacciona de manera automática con una parada porque es lo que estoy acostumbrado, ¿no? Y ese esfuerzo cuesta muchísimo de realizar. También hay que tener en cuenta el hecho de lo que he dicho antes. Nuestro problema es que hemos generado una dinámica que rompe, o sea, que es contradictoria. Entonces, yo me he dado cuenta ahora, es decir, el trabajo en parejas, que es colaborativo, a veces se convierte en oposición, es decir, no, ¿cuántas veces hemos dicho, hostia, es que con mi compañero no me sale y contigo sí? Ah, porque tu compañero te está poniendo una situación en la que está intentando evitar que te salga, aunque te tenga que ayudar, ¿sabes? Y todo lo contrario, el combate colaborativo, que al final es un poco el hecho de oye, si yo pongo una tarea para precipitar esta situación o esta acción, eh, muchas veces nosotros mismos lo hacemos de manera contradictoria, ¿no? Voy a intentar no hacerlo para que al otro no le salga. Entonces, es un poco el sistema de entreno o el sistema tradicional tiene ese hándicap, ¿no? Que te enseña de manera contradictoria, cuando tienes que ayudar, no ayudas, y cuando no tienes que ayudar,
pues ayudas, ¿sabes? Entonces ese es el elemento que tenemos que intentar cambiar nosotros también como entrenadores para facilitar el aprendizaje y entender que, bueno, que al final la esgrima es un deporte de combate y es un deporte de oposición y es un deporte en el que, para bien o para mal, la técnica puede estar un poco supeditada por la efectividad. Entonces, si llegamos a entender estas cosas nosotros como alumnos, podemos establecer unos criterios mucho mejores para nosotros en tema de aprendizajes. Y esta frustración quizás no desaparece, pero sí que se puede entender y se puede solucionar mucho más rápido. Sí, además que, bueno, lo que decías, yo era muy cabezona también y lo sigo siendo. Entonces, yo usaba, o sea, precisamente, o sea, obviamente un asalto dirigido lo hacía. O sea, uno de los asaltos que más odiábamos era el asalto sin hierro, que obviamente ahora entiendes la utilidad, ¿no? Pero en su momento era difícil, ¿no? Porque tú sabes parar y responder, atacas muchas veces con hierro, que no siempre es lo mejor. Entonces odiamos mucho los asaltos sin hierro. Pero es cierto que es necesario, ¿no? Porque muchas veces lo mejor es atacar sin hierro y muchas veces lo mejor es defender sin hierro, ¿no? Entonces, esos saltos dirigidos sí que los seguía bien, no era tan cabezota, pero luego a la hora del asalto no se notaba que había hecho ese salto sin hierro. Volvía otra vez y era como si no hubiese existido. Entonces, un poco tenía que haber hecho esa continuidad de hecho el asalto dirigido, la clase, digamos, dirigida, pero también táctica, pues vamos a seguirlo en el asalto, ¿no? Y a veces me costaba muchísimo. Ahora que no tengo la presión de la competición, porque al final cuando compites, pues estás todo el tiempo pensando en la competición, o por lo menos a mí me pasaba, en voy a hacer esto para perfeccionarlo, para que luego en la competición, pero al final haciendo lo otro, haciendo eso, que no estás cómodo, que no te gusta, que lo has hecho poco, practicando eso también te va a servir para la competición, ¿no? Entonces, si nos escuchan tiradores, tiradoras ahora en activo que estén empezando y demás, no os centréis o no os frustréis cuando os digan de hacer algo que está fuera de la zona de confort, porque solamente sea algo que ya sabéis hacer, lo único que hay que aprender a aplicarlo, ¿no? Y en ese sentido, los asaltos dirigidos, pues asalto sin hierro, asalto de roles, porque también hay mucha gente pues más defensiva y más ofensiva, pero que tiene que saber, ¿no? Hacer las dos cosas. No solo puedes defender, porque habrá momentos en asalto en los que te toque atacar, ¿no? Los veo muy útiles y que me han hecho ver con el tiempo que tenía que salir de esa zona sin a lo mejor aprender cosas nuevas. O sea, si sabes hacer pases, si sabes hacer parada, sabes hacer finta y pase, ataque sobre la preparación, todas esas cosas las vas a seguir utilizando, pero a lo mejor con variantes o en momentos distintos de asalto, ¿no? Entonces, me parece muy útil para el crecimiento del tirador y para su aplicación en los asaltos. Recomendación de Maribel Matei para tiradores que se sientan frustrados con ese tipo de trabajos. Santi Godoy, maestro de esgrima, ¿con qué resumen, recomendación te gustaría cerrar? Bueno, yo me quedaría con el hecho de entender el proceso de aprendizaje, entender que al final menos es más, ¿sí? Y entender un poco el hecho bueno, que hay herramientas antes de llegar al combate efectivo que se tienen que utilizar, como por ejemplo también los combates didácticos. Y estos elementos, si nosotros acotamos nuestras decisiones y nosotros acotamos nuestras opciones, no por saber más esgrima, que no es que dejemos de aprender esgrima, sino que lo que hacemos es decidir elementos finitos para poder dominarlos mucho mejor y que la toma de decisión sea mucho mejor en el combate, nos ayudarán mucho más que el ansia por saber más y el ansia por intentar ser mejores a través del conocimiento de la técnica. Que al final pues, ya nos damos cuenta que no hay, no hay aplicación completa de la técnica en un combate, porque o no, 5 tocados no dan, o porque mi compañero no me dejará hacer todo lo que yo quiero hacer. Muy bien, chicos, pues con estas recomendaciones nos vamos a ir hoy.
Y cerramos nuestro episodio número 58. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto. Lo podéis hacer a través de las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Telegram, donde, mira, esta última semana hemos tenido conversaciones muy interesantes con recomendaciones sobre cómo lavar el material eléctrico. Así que si no estás ahí, te lo estás perdiendo. Y también lo puedes hacer a través de la página web llamadapista.com/contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós, gracias.